hacen? Bloquean los canales de sodio directamente, dependiente de voltaje. Bloquean la fase inicial de la depolarización acá en este punto ya bloquean el potencial de acción eléctrica. Y para eso tienen que atravesar lo que es, como dijimos al principio, la parte interna, ¿verdad? La membrana en su cara interna, o sea, tiene que atravesar toda la membrana plasmática, ¿verdad? La membrana celular y luego ingresar por la cara interna para hacer su efecto de impedimento de transmisión eléctrica, ¿verdad? Bueno, un nervio estimulado de manera reciente, dice, y de manera repetitiva, eso es importante. Por ejemplo, una fibra que está siendo estimulada por dolor o por presión, ¿verdad?, es mucho más sensible que una que no está estimulada, ¿verdad? O sea que va a responder mucho más importantemente una fibra que está sometida a dolor a que una que no está sometida a dolor. Por ejemplo, un diente, ¿verdad? Un diente que está con constante dolor pulsátil, terebrante, va a ser mucho más fácil que se bloquee antes que uno que no está siendo estimulado, ¿verdad? Bueno, vamos a... Esto es más bien fisiología, ¿verdad? Orden de bloqueo neuronal, ¿verdad? Vamos a lo que dice el libro, porque esto viene del libro. Tenemos 3 tipos de fibras que transmiten información, ¿verdad? Sabemos que podemos transmitir información motora, por ejemplo, a través de las vías piramidales para poder ejercer un movimiento, una acción, ¿verdad? También la propiocepción, que es la información de la localización en donde ustedes se encuentran, ¿verdad? Muy importante la propiocepción. Incluso con los ojos cerrados ustedes saben que están sobre una silla, ¿verdad? Sin embargo, si esa información no se transmite, ustedes van a caerse o van a tener trastornos de equilibrio, de movimiento, de reconocimiento. Y también del tono muscular. Por ejemplo, para que yo ahora esté parado, está un músculo contraído en un tono mínimo para que yo pueda permanecer parado, ¿verdad? ¿Saben quién es el músculo que...? Muy bien, ¿verdad? El sóleo. Bueno, y también tenemos información dolorosa de temperatura y de tacto, ¿verdad? Ahí ya están los corpúsculos de Pacini y demás cosas, ¿verdad? Bueno, toda esa información motora, propiocepción, tono muscular, dolor y temperatura son encargadas las fibras alfa, ¿verdad? A su vez, otra vez se dividen fibras A alfa, A beta, A gamma y A sigma, ¿verdad? Y ustedes van a ver que la A alfa, por ejemplo, a medida que está arriba, tiene mayor diámetro. Esta tiene 6 a 22 micrómetros. Y a medida que vamos bajando hacia la C, va disminuyendo de calibre. Va siendo mucho más pequeña la fibra nerviosa, ¿verdad? Bueno, la velocidad de conducción también. A medida que tiene mayor calibre, transmiten a mayor velocidad. O sea, la información llega mucho más rápida a su origen o a su fin. Por ejemplo, las fibras A alfa manejan a 10 a 85 metros por segundo la información. Sin embargo, las de menor calibre, por ejemplo la de la raíz dorsal, 0.1 a 2 metros por segundo nomás va la información. O sea, es mucho más lenta. Bueno, también tenemos las fibras beta o B, que se encuentran en las fibras simpáticas preganglionares. Bueno, las fibras simpáticas preganglionares se encargan generalmente justamente de todas las funciones de aceleración, de hiperreactividad, ¿verdad?, cardíaca, ¿verdad?, y muchas otras funciones que son simpáticas, que son dependientes del sistema adrenérgico, ¿verdad? Hasta ahora las A y las B tienen vaina de mielina, ¿verdad? Bueno, y vemos la sensibilidad clínica al bloqueo. ¿Qué es lo que es la sensibilidad clínica al bloqueo? ¿Qué tanto efecto va a causar nuestro anestésico, ¿verdad?, que vamos a utilizar? Por ejemplo, para las fibras preganglionares tiene 4 cruces de acción. Tiene mucho bloqueo, tiene mucha acción, tiene mucho poder de anestesia, ¿verdad? Tenemos la fibra C,
que si miramos el diámetro es muy pequeño, ¿verdad? Y ya no tienen vaina de mielina, ¿verdad? Estas fibras C están también en el sistema simpático en las fibras postganglionares, no en las preganglionares, ¿verdad? Y se encargan de funciones vegetativas como vasomotora, visceromotora, sudomotora y piloerectora, ¿verdad? O pilomotora, piloerección, ¿verdad? Bueno, y también tenemos por último las raíces dorsales, que son una de las más pequeñas, no tienen vaina de mielina y su velocidad de conducción es mucho menor, ¿verdad? ¿De qué se encargan? Dolor, temperatura y tacto, pero tienen sensibilidad 4 cruces al bloqueo anestésico, ¿verdad? Esto es para conocimientos generales, ¿verdad? Bueno, acá vemos las fibras, bloqueo de fibras B, que eran estas simpáticas preganglionares, ¿verdad? Aumento de la temperatura y vasodilatación. Alguna acción más específica, ¿verdad? Las A, delta y C se encargan de la pérdida de la temperatura o de la sensibilidad de la temperatura y la dolorosa, ¿verdad? La sensación dolorosa, que es el objetivo principal en este caso, que queremos con estos anestésicos, que el paciente no sienta, o sea, que el paciente o la persona no sienta dolor, ¿verdad? La A y la gamma, pérdida de la propiocepción. Esto ya es más profundo, ¿verdad? La A beta, pérdida de la sensibilidad del tacto y presión, y las A alfa, que son las más grandes, ¿verdad? Las de mayor velocidad de conducción, que son las fibras que se encargan de la motricidad, ¿verdad? Generalmente vienen de las vías piramidales. Bueno, entonces, según el tipo de fibra nerviosa y sus funciones, tenemos la siguiente conclusión. Bueno, la reversión del bloqueo se produce en sentido inverso, o sea que para que pueda recuperar la motilidad, la propiocepción y la sensibilidad nociceptiva es en sentido inverso. O sea, el fármaco va a desprenderse y va a volver a expulsarse. Se bloquea de manera preferente las fibras pequeñas al inicio, dice. O sea que son las fibras C, las que se bloquean preferentemente, ¿verdad? Que justamente también participan en el dolor. También nos dice que los nervios mielinizados dejan de conducir antes que los mielinizados. O sea que los que tienen A y B son las que primero dejan de conducir. Sin embargo, las fibras B y C, las más pequeñas, son las primeras también en dejar de conducir. O sea, como las fibras de menor diámetro, como la C, que no tienen vaina de mielina, por cierto, dejan de conducir primero, y las delta tipo A, pequeñas, se bloquean después, ¿verdad? O sea, tardan más tiempo en bloquearse. Bueno, según la química, nuestro anestésico local tiene una característica universal, en el cual en un extremo ustedes van a encontrar un anillo aromático que se conecta a su principal característica química, que puede ser un grupo amina o amida, ¿verdad? A través de una cadena hidrocarbonada. Justamente este anillo aromático es el que le da la característica de liposolubilidad, ¿verdad? O sea que el fármaco se movilice fácilmente a través de la membrana citoplasmática, ¿verdad? Justamente lo que dice ahí. Permite atravesar fácilmente el sitio de acción, que es justamente nuestra cara interna de la membrana, en el sitio número 4, ¿verdad? La liposolubilidad, dice, determina la potencia y duración de acción. En este caso nosotros vamos a ver que hay fármacos de potencia baja, intermedia y alta. ¿Qué significa potencia? El nivel de bloqueo que produce, ¿verdad? Más específicamente se refiere a que poca dosis, mucho efecto. Si utilizan muy poca dosis y tienen mucho efecto, ese fármaco es potente. Si utilizan mucha dosis para conseguir un bloqueo, el fármaco es de baja potencia, ¿verdad? Bueno, mayor liposolubilidad penetra con mayor facilidad la membrana, eso ya sabemos. ¿Quién da esa configuración? Y este anillo aromático, ¿verdad? Este anillo aromático es lo que le da ese beneficio de liposolubilidad.
Bueno, tiene una cadena intermedia, ¿verdad? Que es hidrocarbonada, pero el que da la clasificación de los anestésicos locales es justamente su sitio de unión, que es el grupo amida y el grupo éster, ¿verdad? Solamente hay dos tipos. Entonces esto no nos complica tanto a la hora de leer, ¿verdad? Solamente tengo un grupo éster y un grupo amida, que es el que da la unión entre el anillo aromático y justamente nuestra cadena hidrocarbonada. Bueno, acá tenemos que es un alcohol con 2 átomos de carbono e incluye en la liposolubilidad, o sea, influye en la liposolubilidad esta cadena hidrocarbonada. Y también nos dice que el grupo amina, ¿verdad?, determina la hidrosolubilidad de la molécula y su unión proteica. Bueno, acá nos dice en este cuadro amarillo, la duración del bloqueo depende de la unión de la molécula a proteínas, ¿verdad? La duración, ¿cuánto tiempo dura este bloqueo? Muy importante ese tiempo, principalmente se utilizan también para anestesias raquídeas, para un bloqueo inferior, muy utilizado en cesáreas, ¿verdad? En cesárea. La paciente está consciente, lúcida, pero está totalmente anestesiada por debajo de la cadera, ¿verdad? Y eso hace que la paciente no sienta ningún dolor. Incluso siente que a veces se mueve, manipulan, ¿verdad? Que eso es la propiocepción, ¿verdad? Sabe que algo está pasando, pero ya no siente dolor, ¿verdad? Y para colmo le ponen una cortina ahí para que ella no vea, ¿verdad? Bueno, pero igual siente todo. Bueno, tenemos la clasificación del grupo de anestésicos. Por un lado los éster y por otro lado las amidas. Bueno, ¿cuáles son los mejores? ¿Cuáles son los que más se utilizan hoy? Y es el grupo amida, ¿verdad? El grupo éster fue el primer grupo de anestésicos locales que no tuvo mucho éxito. Y fíjense quién está en ese grupo. Cocaína, ¿verdad? O sea, ¿la cocaína es un anestésico local? Sí, ¿verdad? Tiene un problema, es uno de los fármacos más versátiles, o sea, se absorbe por cualquier superficie, no necesita administrarse subcutánea o intramuscularmente para que haga efecto. Por el epitelio nasal ingresa, ¿verdad? Por la boca. Se absorbe bien, es muy hidrosoluble, ¿verdad? Y es el único. El resto tienen todo problema de absorción por vía oral, ¿verdad? Tetracaína, que seguramente ya le va sonando. La butacaína, ¿verdad? Y después los que tienen éster del ácido paraminobenzoico, que es un metabolismo intermedio, la procaína y la propacina, ¿verdad? Dentro de este grupo el más sonado, más utilizado es la procaína, ¿verdad? Procaína. Potencia mala, ¿verdad? Duración corta. Entonces, esa es la característica del grupo éster. Son muy poco potentes, duran muy poco tiempo, ¿verdad? Y su inicio de acción de anestesia tarda mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, se tuvieron que crear unos nuevos que aparece la bupivacaína, ¿verdad? Lidocaína, que es la más utilizada, la más universal, para cualquier cosa se usa la lidocaína. Y después tenemos los más potentes como mepi, bupi y la prilocaína, ¿verdad? Bueno, todos se parecen, tienen un nombre similar, ¿verdad? Bueno, el grupo éster ya mencionamos. Aparece cocaína, que por cierto no es un muy buen anestésico local. Procaína, benzocaína. Van a ver que en ciertos, por ejemplo, caramelos para la tos, por ejemplo, ¿no? Aparece benzocaína. Para la tos, para irritación de garganta, ya trae un anestésico local de baja potencia, porque los ésteres son malos, ¿verdad? También van a encontrar en anestésicos en spray. Por ejemplo, ¿saben dónde se usan anestésicos locales? Porque le va a bloquear la sensibilidad. Incluso pierden la capacidad de eglución, no pueden tragar. No sé si alguna vez se anestesiaron sin querer su boca. Y se utiliza justamente para las endoscopías,
para que el paciente no sienta ese tubo que va a ingresar a la boca y sea menos traumático, ¿verdad? Bueno, ha sido desplazado, acá ya nos advierte, ha sido desplazado hoy por el grupo AMIDA, que son mucho mejores, son mucho más potentes, tienen menos efectos adversos, algunos, ¿verdad? Y los anestésicos del grupo AMIDA presentan múltiples ventajas, que vamos a ver cuáles son esas ventajas, y menor riesgo de efectos secundarios, ¿verdad? Bueno, esta imagen seguramente le recordará algo. Ahí viene la jeringa que va a ingresar a la parte de la encía, generalmente, ¿verdad? Es un poco traumático, ¿verdad? Bueno, incluye lidocaína, ¿verdad? La bupi, mepivacaína, ¿verdad? La prilocaína y la ropivacaína. Todos son potentes. Se utilizan generalmente para anestesia raquídea, ¿verdad? Para anestesia epidural, porque diferentes sitios son epidural y raquídea, y también para anestesia local o para anestesia bucal, para procesos de endodoncia, extracciones dentarias. Siempre utilizan estos odontólogos. Y después ustedes ya le van a preguntar, doctor, ¿qué vos estás utilizando, verdad? Porque depende de eso la potencia, esa anestesia posterior. Ya terminó el procedimiento y ustedes siguen con la cara totalmente anestesiada, ¿verdad? Bueno, la farmacocinética de estos anestésicos. La absorción, por supuesto, es muy mala, ¿verdad? De acuerdo a la dosis y el sitio de aplicación, todos son absorbidos poco o de muy mala manera por el tracto gastrointestinal, excepto el conocido cocaína, ¿verdad? Bueno, su velocidad de absorción se relaciona a la liposolubilidad. A mayor liposolubilidad, mayor absorción, mayor velocidad, ¿verdad? Y se aplica en un área muy vascularizada, o sea, si aplicamos en un área muy vascularizada, habrá absorción más rápida, ¿verdad? Y las concentraciones sanguíneas van a ser más elevadas. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Dónde es un área bastante vascularizada, por ejemplo? Cuero cabelludo. Bueno, el hígado está un poco profundo, ¿verdad? Se rompe en la cabeza, ¿verdad? Y empieza a sangrar. Empieza a sangrar. El cuero cabelludo sangra muchísimo porque está bastante irrigado. Entonces nos dice que si aplican en un área vascularizada, ¿verdad?, se va a absorber más rápido y el efecto anestésico va a ser más corto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos restringir esa absorción? Hay algunos que vienen con vasoconstrictores, ¿verdad? ¿Y cuál es un vasoconstrictor conocido? La adrenalina, ¿verdad? La adrenalina es un vasoconstrictor potente local, ¿verdad? Es muy potente, entonces lo que hace es restringir que no se escape la droga y que se quede en el sitio de acción y que tenga mayor poder de anestesia, ¿verdad? Bueno, también se distribuye de amplia manera en los tejidos corporales y nos dice que el grupo que es el menos famoso acá, ¿verdad?, tiene metabolismo intermedio en plasma, ¿verdad?, que es gracias a nuestra enzima pseudocolinesterasa, ¿verdad? ¿Y cuál es su principal metabolito? Que por cierto es un poco tóxico, que es el ácido paraminobenzoico, ¿verdad? Entonces tiene un compuesto intermedio tóxico. Y aparte, estos ambos realmente se excretan o se eliminan por orina. Depende de la función renal, ¿verdad? El grupo amida, sin embargo, son metabolizados primero en hígado y tienen la ventaja de que no tienen este compuesto intermedio metabólico que es el ácido paraminobenzoico. También son eliminados por orina, eso comparten, y pueden presentar toxicidad en pacientes con enfermedad hepática, o sea, raro. Una enfermedad hepática es muy rara de encontrar y generalmente se evalúa según la funcionalidad del hígado, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí vemos que no es tan agradable este procedimiento, ¿verdad? La cara un poco traumatizada. Bueno, indicaciones, procedimientos quirúrgicos menores. Para cualquier tipo de cirugía menor, una extracción de un lipoma, por ejemplo, ¿verdad? Una extracción dentaria, ¿verdad? ¿Qué más podría ser? Una uña encarnada, una uña infectada, ¿verdad? Una biopsia local, ¿verdad? Se utilizan estos procedimientos.
Dentales ya dijimos. Para cualquier tipo de procedimiento dental invasivo, generalmente se utiliza mucho para endodoncia, ¿verdad? Para el famoso tratamiento conducto. Para la anestesia raquídea también se utiliza, ¿verdad? Para la anestesia raquídea y epidural, y también para bloqueo autónomo de situación de isquemia, ¿verdad? Bloqueo de ciertos lugares, por ejemplo, miembros. Bueno, la elección del anestésico se basa en la duración de acción requerida. ¿Cuánto tiempo necesitan? Una cesárea, ¿cuánto tiempo dura? ¿Verdad? Depende. Lo normal es entre 30 minutos a 1 hora, ¿verdad? Si el ginecobstetra es rápido y si no tiene complicaciones, ¿verdad? Pero si se complica puede ir hasta 5 horas, ¿verdad? O más. Hay veces, el principal problema es que perforan, ¿verdad? Justamente ayer se acercó una interna y me dijo que en una cesárea la ginecóloga perforó una arteria y la sangre por su cara, ¿verdad? Y se fue pálida. Me dijo, doctor, la paciente tenía sífilis, ¿verdad? Entonces siempre cómprense ya su anteojos transparente, ¿verdad? Porque entra la sangre. Y más en cirugía, eso es normal. Se rieron todos supuestamente, pero no, es chistoso, ¿verdad? Y le entró sangre de la paciente en el ojo. Entonces ya le dije que tiene que hacerse su control a los 3 meses, a los 6 meses y a los 1 año, ¿verdad? Igual si es VIH negativo, igual se controlan, ¿verdad? Y se hace una terapia antibiótica profiláctica. Esa era la pregunta que tendría que tomar, ¿verdad? Para tratar de evitar que progrese. Es raro, no es una vía de transmisión por excelencia del LUES, ¿verdad? Ustedes saben que se transmite mejor por vía sexual, ¿verdad? Entonces, por ese tipo de contaminaciones es rara la transmisión. Bueno, la elección, esto ya dijimos, este cuadro es muy importante. Este cuadro es fundamental para ustedes y para el examen, ¿verdad? Bueno, latencia. ¿Qué es lo que es la latencia? El tiempo en el cual yo administro, ¿verdad? Y espero ya que esté bloqueado la piel o ¿verdad? Normalmente hacemos pinchazos, probamos para ver si siente, ¿verdad? O iniciamos el procedimiento y me duele, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar más tiempo. Hay algunos que tienen periodo de latencia corta, que es lo que buscamos, que sea muy corto el tiempo de administración y anestesia. Muy poco tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son los que son cortos? La clorprocaína tendría que ser acá, mepivacaína, etidocaína y la lidocaína. Fíjense que la lidocaína, que es el más utilizado, es de latencia corta, ¿verdad? Alguien está echando todo ahí algo. Bueno, de intermedia, o sea, ya tardan poco tiempo, ¿verdad? La bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína. Estos dos se utilizan mucho en anestesias bucales, ¿verdad? Y también en raquídea, ¿verdad? Y las que son más malas, ¿verdad? Las que tardan mucho tiempo en hacer efecto, ya aparece la procaína y la tetracaína, ¿verdad? Bueno, la potencia. No, habíamos dicho que potencia era dosis baja y un efecto importante, ¿verdad? Clorprocaína baja y la procaína nuevamente. Fíjense que estos dos, acá está la procaína en 2 puntos muy malos. Uno que es de latencia alta y potencia baja, ¿verdad? Intermedia es prilocaína, mepivacaína y lidocaína. La lidocaína tiene un periodo de latencia corta, pero su potencia es intermedia. No es un muy buen anestésico, ¿verdad? Y la que tiene potencia alta es la bupi, la levobupivacaína y la ropivacaína. La mepi es de intermedia, ¿eh? La mepi es de intermedia. Las que son más potentes son la bupi, levobupi y la ropivacaína. Se utiliza mucho para lo que es anestesia raquídea, por ejemplo, que tenemos un efecto potente, ¿verdad? Un efecto potente. Y la duración de efectos, ¿cuánto tiempo dura? Corta, muy corta, desaparece rápido, ¿verdad? Clorprocaína, la procaína y la que son intermedias
prilocaína, mepivacaína y la lidocaína. En este punto es importante que no sean muy largos, ¿verdad? Por ejemplo, para procedimientos locales no hace falta que tenga una anestesia muy larga, ¿verdad? Y la acción prolongada, que ya es la bupivacaína, ropi y la levobupi. Acá hay mucho relacionamiento porque las que tienen potencia alta duran mucho tiempo también, ¿verdad? O sea, para procedimientos de tiempo prolongado. Por ejemplo, una cesárea, ¿verdad? Siempre los anestesiólogos, porque esto lo que van a administrar son los anestesiólogos especialistas en el área, van a utilizar uno de potencia alta y duración de efectos prolongada. Normalmente 1 hora es su tiempo de anestesia. Bueno, si se va complicando ya se va preocupando nuestro anestesiólogo, ¿verdad? Si ya perforaron ahí una vejiga, este va a durar más. ¿Y el anestesiólogo qué hace? Como no puede volver a inyectar, cambia su anestesia a general, ¿verdad? Entonces ya prepara su propofol y su fentanilo, le va a dormir a la paciente y le va a intubar. Entonces se complicó la cirugía, ¿no? Se complicó en todos los sentidos. Cambió una anestesia local menos invasiva, no hay, pero cambia una invasiva con deterioro de la conciencia. Eso es lo que pasa en las complicaciones, ¿verdad? Bueno, perforan vejiga, perforan alguna arteria, ¿verdad? Lo más frecuente también es que corten el urétero, ¿verdad? Entonces ahí ya se complica todo. Bueno, todos los vasodilatadores a dosis terapéutica, ¿verdad? Todos los anestésicos locales son vasodilatadores a dosis terapéutica, excepto la cocaína, que es un vasoconstrictor, ¿verdad? La cocaína, que es un vasoconstrictor, de ahí es que algunas sobredosis de cocaína terminan en infarto agudo de miocardio y muerte, ¿verdad? Porque producen tanta vasoconstricción que incluso le produce constricción a las coronarias. Bueno, el efecto del anestésico puede prolongarse mediante un aumento de la dosis o adición de un vasoconstrictor, lo que dijimos. Para que tengamos mayor efecto, tenemos que usar mucha dosis o un vasoconstrictor como ¿quién? Adrenalina, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de un vasoconstrictor? Ustedes van a ver cuando vayan o lo que acuden a prácticas, ¿verdad?, de medicina, hospitalarias, van a ver que hay una lidocaína al 2% y viene con un color, creo que azul o verde, ¿verdad? No recuerdo bien. Azul, ¿verdad? Y está otro que es rojo, ¿verdad? Te dice, mira que este rojo es peligroso y tiene adrenalina. ¿Y por qué te advierte con el color? ¿Verdad? Todo lo que es peligroso en medicina es rojo. ¿Verdad? Todo lo que son relajantes musculares periféricos, benzodiazepinas, ¿verdad? Todo lo que son opioides vienen rojo luego. Peligroso, ¿verdad? Entonces te advierte ¿por qué? Porque esos fármacos, si son administrados en lugares distales como dedos, pueden producir necrosis del dedo. Se va a caer su dedo, ¿verdad? Van a tener que amputarle el dedo. Entonces tienen que tener cuidado en administrar en lugares distales. Ahora, en el cuero cabelludo, por ejemplo, en lugares como el dorso, ¿verdad?, la espalda, el abdomen, no hay problema, porque tiene mucha circulación colateral. Sin embargo, en el dedo, en las extremidades, hay circulaciones terminales, ¿verdad? Terminales. Bueno, vasoconstrictor, adrenalina, ¿verdad?, retrasa la eliminación del fármaco en el sitio de acción y usamos en lugares donde hay mucha vascularización. Por un lado, ayuda a que el fármaco se concentre en el lugar y por otro lado, ayuda a que no haya mucha sangre, ¿verdad?, que no haya mucha hemorragia, ¿verdad? Entonces limita la hemorragia. Baja la concentración sanguínea y minimiza la posibilidad de intoxicación intravascular, ¿verdad? Bueno, hay un problema que acá no está en esta diapositiva, que los anestésicos locales son muy alergénicos. Son muy alergénicos. O sea que estos anestésicos tienen que ser administrados o realizados en un medio hospitalario.
hay muchas reacciones alérgicas y principalmente a la lidocaína. La lidocaína es la más peligrosa, por eso los odontólogos usan Bupi o Mepi, ¿verdad? Porque tienen menor incidencia de reacciones anestésicas alérgicas, ¿verdad? Y varias veces vinieron en el consultorio de urgencia odontólogos desesperados con sus pacientes, ¿verdad? Todo chocado ahí, pero era por una reacción vasovagal nomás, por suerte, ¿verdad? Se asustan, ¿verdad? Hay gente que tiene fobia a la jeringa, ¿verdad? Y ve una jeringa enorme que se está aproximando y ¿verdad? Se caen, se desmayan y el odontólogo alarmado le alza al paciente, ¿verdad? Bueno, la adrenalina no debe administrarse en combinación para bloqueo nervioso en zonas donde es terminal la circulación. Eso ya habíamos dicho, como los dedos, por ejemplo. Puede producir isquemia, necrosis o secuelas, ¿verdad? Secuelas. ¿Para qué utilizamos en dedos, por ejemplo, anestesia local? Para sutura y para la extracción de lo que le dije, la onicocriptosis, ¿verdad? La extracción de uñas encarnadas, que es algo habitual. Bueno, la dosis de cualquier anestésico local depende de qué, de la vía de administración, del procedimiento utilizado que van a hacer, cuál va a ser su técnica quirúrgica y del área a ser anestesiada, si es cuero cabelludo, si es dedo, mano, ¿verdad? Depende mucho de eso. La vascularización del tejido, recuerden que en lugares muy vascularizados tenemos problemas de concentración, ¿verdad? Y la profundidad de la anestesia también, qué tan profunda es la que ustedes van a utilizar, es una cirugía amplia o no, y la duración deseada que ustedes buscan con el anestésico, ¿verdad? Bueno, hablamos de los menos famosos, que es del grupo éster, ¿verdad? Hasta ahora no tiene ninguna ventaja. Representa el anestésico local el representante, que es la procaína. Se sigue utilizando procaína, ¿verdad? Hay muchos que utilizan procaína todavía. Ventaja, no hay mucha ventaja. Como todos los anestésicos locales, estabiliza la membrana neuronal, impidiendo la permeabilidad de sodio en el potencial de acción, ¿verdad? De ese modo, hace que no se propague el impulso nervioso, principalmente nociceptivo y propioceptivo, ¿verdad? Bueno, ¿para qué vamos a usar? Ahí vemos procaína al 2%, dice. Tiene un envase transparente, no tienen problema con la luz. Usamos para heridas, ¿verdad? Para cirugías menores, como dijeron, biopsia, extracción de algún tumor localizado, ¿verdad? Quistes, ¿verdad? Quemaduras, abrasiones y también en aplicación de anestesia espinal. Esto también es importante para quemaduras, dice. Viene en forma de crema o geles también. Por ejemplo, toda crema para quemadura ya viene universalmente con su anestésico local y viene con un antibiótico, ¿verdad? Con un antibiótico. Que por cierto nos estamos aproximando al capítulo largo de antibióticos. Bueno, después, al aplicar también en anestesia espinal, pero hoy ya no es una opción recomendable para la anestesia raquídea, ¿verdad? Tiene la ampolla de 1 al 2% y no refleja nada más que la concentración del fármaco. Bueno, acá nos dice cuáles son los efectos adversos medicamentosos. Puede haber excitación, agitación, mareo, visión borrosa, náuseas, vómitos, temblores, ¿verdad? Y en algunos casos convulsiones. En este punto nos dice que no tiene nada que ver con la dosis, es independiente de la dosis. O sea, ustedes usan poca dosis, igual van a tener estos efectos. Lo que lo convierte en una desventaja, ¿verdad? Lo normal o lo razonable es que si usamos mucha dosis tengamos más efectos adversos. Sin embargo, acá no tiene nada que ver la dosis, ¿verdad? Bueno, contraindicaciones, alergia a procaína o anestésicos locales tipo éster, la prilocaína, ¿verdad? Entonces no vamos a utilizar ese tipo de fármaco. ¿Cuál? Poco frecuente relacionado con la dosis, dice, o sea, no están relacionados con la dosis. Sí, claro. No está relacionado con su dosis, es tipo un efecto
tipo se llama idiosincrático, ¿verdad? Tipo un efecto idiosincrático. Bueno, en cuanto a lo que es lidocaína, que fíjense que el único representante de este es procaína, ¿verdad? No hay otro, por lo menos actualmente. Esto sigue circulando, pero algunos médicos de más antigüedad son los que utilizan, ¿verdad? Bueno, entramos en el grupo amida, que es lo que tiene mayores ventajas en potencia, inicio de acción, y uno de los anestésicos más empleados, realmente uno de los más empleados es la lidocaína, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya vieron su inicio de acción es rápido, o sea, no necesitan mucho tiempo para esperar que se anestesie el área local. Su potencia es intermedia, ¿verdad? No es un fármaco muy potente, ¿verdad? Y su duración de acción es intermedia, o sea, lo vuelve un fármaco bastante medial, ¿verdad? Bueno, prototipo dice ejemplo de lo que es fármaco tipo amida y nos dice que produce alteración de desplazamiento iónico como todos. Interfiere en la transmisión de los canales de sodio en la membrana neuronal. Bueno, ahí vemos esta no es lidocaína, esta es silocaína. Un familiar muy cercano a la lidocaína y viene en spray, ¿verdad? Dijimos, ¿para qué proceso podríamos utilizar esto? Para lo que son las endoscopías digestivas, para la colocación de sondas nasogástricas. Por la nariz podríamos aplicar también para procesos faringios dolorosos, ¿verdad? Faringoamielitis viral, por ejemplo, ¿verdad? Duele mucho, el paciente no puede comer, entonces le anestesian con esto y el paciente puede deglutir otra vez fácilmente, ¿verdad? Bueno, anestesia local tópica y en infiltración, ¿verdad? Por ejemplo, dolor por heridas, cirugía menor, quemaduras y también acá un poco algo ya fuera de contexto prácticamente hoy lo que es la episiotomía, ¿verdad? ¿Saben lo que es episiotomía? Bueno, la cabeza del feto ahí viene y se tranca por la parte vaginal distal o vulvar, no puede salir. ¿Y qué hace el médico? Corta la vulva, ¿verdad? Corta la vulva y ahí se amplía el canal y el paciente, el feto sale, ¿verdad? Traumático, ¿verdad? Bastante traumático. Hoy eso ya se previene y dice, es muy grande el feto, vamos a hacerle una cesárea, ¿verdad? No nos vamos a complicar la vida. Sin embargo, hay muchos que se complican todavía la vida, ¿verdad? Bueno, anestesia regional y epidural también. Y usamos soluciones 1 y 2% con y sin adrenalina. Por eso es importante siempre ver si es con adrenalina o sin adrenalina, ¿verdad? Si son áreas no muy sangrantes o no muy vascularizadas, no hace falta usar con adrenalina, ¿verdad? También en geles, ¿verdad? Por ejemplo, para aftas, ¿verdad? Para aftas, ¿saben lo que es afta? Lesiones erosivas en la boca, aerosoles como este, ¿verdad? Ungüento, solución ótica, también hay muchas gotas óticas vienen con lidocaína, ¿verdad? Para la anestesia, para la otitis externa principalmente, ¿verdad? Y también lo que más utilizamos son las soluciones inyectables. Bueno, en cuanto a sus reacciones adversas medicamentosas, que es RAM, tenemos excitación, agitación, hasta ahora nunca vimos, ¿verdad? Por eso dice poco frecuente. Mareos, tinnitus, visión borrosa, náuseas, vómitos, temblores y puede haber convulsiones. Pero como le dije, no se suele ver. Lo más frecuente es la alergia. Ya vimos pacientes que reaccionaron a anestésicos locales tipo amida. Bueno, entramos en los más nuevos. Bupivacaína, ¿verdad? Creo que se acabó la batería. Bueno, la bupivacaína deriva de la MEPI. O sea, su droga original es MEPI, se creó uno más nuevo, que es la bupi, y nos dice, es 4 veces más potente que la lidocaína, ¿verdad? O sea, estamos hablando de menor dosis, más poder de anestesia, ¿verdad? Pero se considera que la bupivacaína es la más tóxica de todas las amidas, así que
no es una muy buena opción que usen bupivacaína por la toxicidad, ¿verdad? El mismo mecanismo de acción de todo, bloqueo de los canales de sodio en el potencial de acción y impedimento de la transmisión neuronal. Bueno, ahí tenemos, ¿para qué lo usamos? Y lo mismo, ¿verdad? Para heridas, cortes, suturas, cirugías menores, también quemaduras, ¿verdad? Abrasiones, y también se utiliza mucho la anestesia epidural y la espinal. Es muy potente y por lo tanto es una muy buena opción para el anestesiólogo utilizarla. Viene también en ampollas con y sin adrenalina en distintas presentaciones que van aumentando de potencia, de porcentaje, ¿verdad? Bueno, acá se le agrega algo a todo lo cotidiano, ¿verdad? Ustedes siempre van a ver un fármaco, cualquier fármaco inocuo trae un prospecto, ¿verdad? Nunca abrieron ese prospecto, ¿verdad? Y van a ver las reacciones adversas que podrían tener si consumen ese fármaco. Y te dice un montón de cosas agresivas, ¿verdad? Bueno, pueden tener Steven Johnson, por ejemplo. La mayoría dice Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica. La frecuencia es nula prácticamente, pero te advierto, por si acaso, ¿verdad? Eso es por si haya un efecto y te diga, ustedes se vayan y le demanden, pero acá dice, mira, te puede dar, ¿verdad? Te puede dar. Y van a ver, si quieren pueden hacer la prueba con cualquier fármaco. Más, a medida que son más agresivos, tienen más efectos adversos, ¿verdad? Bueno, excitación, agitación, compartimos con los otros, mareos, visión borrosa. Esto puede ser, ¿verdad? Visión borrosa. Vómitos, temblores, convulsión. Y acá aparece algo distintivo de la bupivacaína, que es arritmias ventriculares. Que este sí es dependiente de dosis, ¿verdad? A medida que usamos más dosis, tenemos mayor riesgo de tener arritmias ventriculares. ¿Y cuál era el problema de las arritmias ventriculares? Que son malignas, terminan en paro, como taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, ¿verdad? Entonces, este fármaco puede estimular arritmias de ritmos de paro cardíaco. Bueno, ¿en quién están contraindicados? Alergia a pacientes que tuvieron amida. Cualquier lidocaína, cualquier grupo amida sería de mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, la mepivacaína, que justamente la anterior deriva de esto, bloquea la generación de impulsos también. Y nos dice, se utiliza para anestesia local e infiltración. ¿Se recuerdan que la MEPI era de potencia intermedia? No era muy potente. Se le parece mucho a la lidocaína, la mepivacaína. Entonces tuvieron que alterar su fórmula química para volverla más potente, como la bupi. Pero tienen una complicación grave que es cardiovascular, ¿verdad? Vienen ampollas de 2 y 3%. Acá tenemos la mepivacaína, clorhidrato. Y también esto están, como la bupi está así, esta está relacionado con la dosis. Tenemos que, a medida que utilizan más dosis, podrían tener estos efectos adversos. ¿Cuál es la complicación? Todos son iguales, mareo, visión borrosa, vértigo, temblores, convulsiones. Poco frecuente, pero nos dice, a medida que vamos subiendo la dosis, van a tener más complicaciones. Hipersensibilidad a la MEPI y anestésico amida, pero acá nos dice algo raro. Caso de obstetricia puede ser toxicidad fetal, ¿verdad? Puede provocar una toxicidad y depresión fetal durante el nacimiento, ¿verdad? Entonces, en pacientes gestantes no se recomienda mepivacaína para la cesárea o para cualquier tipo de anestesia, ¿verdad? Por su toxicidad fetal. Bueno, la prilocaína, que también tiene el mismo mecanismo de acción, interfiere sobre los canales de sodio, impidiendo justamente la transmisión neuronal nociceptiva, y nos dice, se absorbe totalmente después de ser inyectada, tiene una absorción del 100%, metabolismo hepático, eliminación renal, como dice acá, se elimina por orina, y puede alterarse, como la mayoría de las amidas pueden alterarse su concentración en enfermedades hepáticas y o renales, y atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿verdad? O sea, podemos tener efectos centrales. Bueno, anestesia local generalmente en odontología se utiliza mucho la prilocaína.
por técnica de infiltración o bloqueos nerviosos, ¿verdad? También se utiliza mucho anestesia local para bloqueos oculares. Le inyecta en el ojo y paraliza el ojo, principalmente para cirugías de catarata y demás cosas. Pero eso ya, si se imagina, ya un poco más traumático, ¿verdad? Un poco más agresivo. Bueno, 1 a 2 ml la solución, y acá ya viene por kilogramo peso para adultos y para niños. 8 miligramos y 6.6 máximo para niños. Bueno, está tardando la transmisión sináptica de mi computadora, ahora no sé qué le pasa. Está anestesiado. Bueno, la Ropi. Ropi, otro fármaco potente, 27, ¿verdad? Anestésico local tipo amida, pero acá tiene algo distintivo la Ropi de la Bupi, la Mepi. Hasta ahora dijimos que la bupivacaína es 4 veces más potente que la lidocaína. Sin embargo, acá tenemos una acción vasoconstrictora independiente, ¿verdad? No hace falta, si van a utilizar ropivacaína, no hace falta que le agreguen una adrenalina, porque ya es luego vasoconstrictora. Tampoco es recomendable usar en partes distales. Cuidado con esa pregunta, ¿verdad? Porque podrían comprometer la perfusión distal y ocasionar una isquemia, ¿verdad? Bueno, fármaco, como les dije, potente. Se utiliza muchísimo en cesárea por su potencia y su duración. Bloqueo epidural para cirugía incluyendo cesárea, ¿verdad? Y manejo del dolor agudo y crónico también. Tienen ampollas de 2%, 75%, perdón, 0.2, 0.75 y 1%. Bueno, y también nos dice similar a todo lo anterior, náuseas, vómitos, ¿verdad? Visión borrosa, temblores, todo lo que comparte con la amida. No tiene algo distintivo como reacción adversa, por lo que lo vuelve en un fármaco más opcional, o sea, más asequible o más utilizable por su baja potencial de efectos adversos. Es el más nuevo de todos los anestésicos locales tipo amida. Entonces tiene muchas más ventajas y es más recomendable. Por eso dice que se usa incluso en cesárea hoy como forma cotidiana, ¿verdad? Bueno, ahí ven el fármaco anterior antes de irnos al receso, ¿verdad? Está en rojo, ¿verdad? Siempre tienen que mirar el fármaco, porque todos se parecen, ¿verdad? Todos se parecen, entonces siempre acérquense y miren qué fármaco le van a aplicar a su paciente. Una vez se confundió una licenciada y en vez de administrarle, qué sé yo, era un fármaco adrenalina, creo que era, le administró potasio, ¿verdad? Se confundió un poquito, ¿verdad? Un poquito. Casi se murió la paciente, casi, ¿verdad? También hace poco hubo un caso acá de un colega interno. Bueno, no sé si era colega porque era una facultad que está muy hacia allá, ¿verdad? Le hizo potasio a una paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se confundió con ketorolac. Vino por cefalea, le iba a hacer, por supuesto, el médico estaba durmiendo, porque a las 3 de la mañana, rompió la ampolla, potasio intravenoso, ampolla de potasio en el basurero, ¿verdad? ¿Cuál fue el error? No miró qué es lo que era el fármaco, ¿verdad? Y ustedes saben que a ese médico, o sea, no era médico, era un proceso, estaba en el proceso, ¿verdad? Se le condenó, ¿verdad? O sea, se le imputó. Muchos piensan que por ser internos no tienen responsabilidad todavía, ¿verdad? Sin embargo, sí, internos, residentes. Cuando pisan el hospital ya tienen un grado de responsabilidad. Por eso es importante que estén bien entrenados, ¿verdad? Una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría. Ustedes tienen que estar bien en la teoría, ¿verdad? Entonces, la práctica se aprende rápido, ¿verdad? Una manualidad nomás. O sea, no se apuren por practicar, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ahí